En el principio, cuando el mundo apenas comenzaba a existir, Dios creó los cielos y la tierra. Durante 6 días, con solo su palabra, formó todo lo que conocemos: el sol, las estrellas, los océanos, las montañas, los animales, las plantas y hasta los misterios que aún hoy nos asombran. Pero el 6.º día hizo algo muy especial. Fue en ese momento cuando decidió crear al ser humano, su obra maestra, a su imagen y semejanza. Así surgió Adán, el primer hombre. Dios plantó un hermoso jardín llamado el Edén, un paraíso en la tierra, lleno de árboles frondosos, ríos cristalinos y frutas deliciosas. Allí colocó a Adán, dándole una tarea importante: cuidar y trabajar el jardín. Adán tenía todo lo que necesitaba, pero había una advertencia. En medio del Edén se encontraban 2 árboles muy especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo hacía, le advirtió que moriría. A pesar de vivir en un paraíso, Adán sentía que algo faltaba. Estaba solo. Dios, viendo esto, decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo y pensó en darle una compañera. Así que hizo caer a Adán en un profundo sueño, y de una de sus costillas, creó a la primera mujer, a quien llamó Eva. Adán despertó y, al verla, quedó asombrado. Finalmente, había encontrado a alguien con quien compartir su vida, alguien como él. Eva no solo era hermosa, sino que también era su igual, su compañera. Adán y Eva vivían felices en el jardín. No tenían preocupaciones, ni temores. Solo paz, amor y comunión directa con Dios. Pero un día, todo cambió. En el jardín había una serpiente, astuta y maliciosa, que decidió sembrar la duda en el corazón de Eva. Se acercó a ella y le dijo: ¿es verdad que Dios les ha prohibido comer de cualquier árbol del jardín? Eva, confiada, respondió: podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos de él, moriremos. Entonces, la serpiente, con una voz suave y seductora, le dijo: no morirán. Dios sabe que si comen de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como él, conociendo el bien y el mal. Esa simple frase sembró la semilla de la tentación en el corazón de Eva. La curiosidad y el deseo de ser como Dios la invadieron. Miró el fruto y vio que era hermoso y apetitoso. Así que, impulsada por la promesa de la serpiente, tomó uno y lo comió. Luego, le ofreció a Adán, y él, sin dudar, también lo probó. En el momento en que ambos comieron del fruto prohibido, algo cambió. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes, no había malicia en sus corazones, pero ahora, sentían vergüenza y cubrieron sus cuerpos con hojas de higuera. Había nacido la culpa. Esa tarde, cuando Dios caminaba por el jardín, Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Algo que nunca antes había ocurrido: tenían miedo. Dios los llamó: ¿dónde están? Adán respondió: escuché que caminabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, así que me escondí. Entonces, Dios, sabiendo lo que había sucedido, preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, señaló a Eva: la mujer que me diste me ofreció del fruto, y lo comí. Y Eva, a su vez, culpó a la serpiente: la serpiente me engañó. Ambos intentaron esquivar la responsabilidad de sus actos, pero ya era tarde. La desobediencia había roto la comunión perfecta con Dios. Dios, dolido por la desobediencia de sus hijos, pronunció las consecuencias de sus acciones. Primero, habló a la serpiente, que sería maldita entre todos los animales, y desde ese momento, se arrastraría sobre su vientre y habría enemistad entre ella y la humanidad. Luego, se dirigió a Eva y le dijo que, a partir de ese día, los dolores del parto serían grandes y que su relación con Adán estaría marcada por el deseo y el dominio. Finalmente, a Adán, Dios le dijo que el trabajo, que antes era una bendición, ahora sería una carga.
la tierra produciría espinas y cardos, y tendría que esforzarse y sudar para conseguir alimento. Pero la consecuencia más dura fue la expulsión del Edén. Dios los echó del jardín y colocó querubines y una espada llameante para que nadie pudiera regresar y comer del árbol de la vida. Así, Adán y Eva dejaron el paraíso, llevando con ellos la carga del pecado y la promesa de que la muerte sería inevitable. Sin embargo, en medio de las consecuencias, también había una esperanza. Dios, en su amor, les hizo ropa de pieles para cubrir su desnudez y les dio una promesa: un día, el descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, anunciando así la futura victoria sobre el mal. Adán y Eva, aunque expulsados del Edén, comenzaron una nueva vida. Tuvieron hijos y su historia se convirtió en la historia de toda la humanidad. Su caída marcó el comienzo de la lucha entre el bien y el mal, una lucha que se extiende hasta nuestros días, pero también trajo la esperanza de redención. La historia de Adán y Eva es más que el relato de los primeros seres humanos. Es una representación de nuestra propia naturaleza, de cómo todos somos tentados y, en algún momento, fallamos. Pero también es una historia de amor divino, donde, a pesar de nuestra desobediencia, Dios nos ofrece una segunda oportunidad. En el corazón de esta historia está la elección. Adán y Eva tenían la opción de obedecer o desobedecer. Nosotros también, todos los días, tenemos la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre seguir el camino de Dios o alejarnos de él. La pregunta es, ¿qué elegimos? La caída del hombre en el Edén, relatada en el Génesis, marca un momento trascendental en la historia de la humanidad. A través del acto de desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido, no solo se rompió la relación directa y perfecta entre el ser humano y Dios, sino que también se introdujo el pecado en el mundo, trayendo consigo sufrimiento, dolor y la muerte espiritual. Esta separación inicial de Dios ha resonado a lo largo de los siglos, manifestándose en diversas formas de maldad, injusticia y desorden moral en nuestros días. Vivimos en una sociedad que refleja los efectos de esa caída: el egoísmo, la violencia, la corrupción y el alejamiento de los valores espirituales son solo algunos de los síntomas de la desconexión entre el hombre y su Creador. Sin embargo, a pesar de esta tragedia original, el plan de salvación de Dios estuvo presente desde el principio. En la Biblia, Dios promete una redención a través de un Salvador que restauraría la relación rota. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como la respuesta definitiva a la caída del hombre. A través de su vida perfecta, su sacrificio en la cruz y su resurrección, pagó el precio del pecado y abrió el camino para que la humanidad recupere esa comunión con Dios. La salvación hoy no es una obra que el hombre pueda lograr por sí mismo. No depende de nuestras acciones, moralidad o esfuerzos, sino de la gracia de Dios manifestada en Cristo. La clave está en aceptar ese regalo gratuito, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Jesús. Este acto de fe nos transforma y nos reconcilia con Dios, permitiéndonos vivir una nueva vida, ya no esclavizados por el pecado, sino guiados por el Espíritu Santo. En nuestros días, la salvación es una esperanza viva, un ancla firme en medio de las dificultades y caos del mundo. Aunque las consecuencias de la caída siguen presentes en el dolor y sufrimiento de la humanidad, en Cristo encontramos una restauración personal y un propósito eterno. La salvación no solo nos libera del peso del pecado, sino que también nos invita a vivir una vida de amor, justicia y santidad, anticipando el día en que la creación entera será renovada, y toda lágrima será enjugada en la presencia de Dios.